Hoy trabajamos con el área de comunicación. Elaboro mi propuesta de recomendaciones para el buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación TIC. Nuestro propósito es escribir un texto de recomendaciones que tiene que tener acciones concretas que favorezcan un uso adecuado de las TIC. Empezamos leyendo el diálogo. La mamá le dice a Patty: ¿cómo te fue con todo lo que has indagado con respecto a las tecnologías de la información y la comunicación? Patty responde que su papá le dio buenas orientaciones. Entonces ella piensa que todos debemos hacer un buen uso de las TIC y aprovecharlas mejor. Por eso ella decide escribir un texto de recomendaciones. Durante el desarrollo de su experiencia de aprendizaje, Patty descubrió que la comunicación a través de los medios tecnológicos como radio, televisión, teléfonos, tabletas, etc., ofrecía muchas ventajas, pero también riesgos cuando no se hacía un uso adecuado de ellos. Patty ha llegado a la conclusión de que todos podemos sacar un mayor provecho de las tecnologías de la información y la comunicación, siguiendo algunas recomendaciones que ella ya tiene muy claras. Por eso Patty desea escribir sus recomendaciones para que los integrantes de su familia las tengan en cuenta y usen los dispositivos tecnológicos de manera responsable. Ahora tú también tienes que animarte a escribir un texto de recomendaciones. Recuerda que para tener la versión final de un texto debes seguir un proceso que empieza por planificar tu escritura. Luego pasarás a redactar y finalmente revisarás tu texto hasta llegar a la última versión. Vamos a planificar la escritura de tu texto. Ojo, la planificación implica determinar con claridad sobre lo que vas a escribir, sobre qué tema vas a escribir, para qué lo vas a hacer y para quiénes van a leer tu texto. Entonces vamos a completar el siguiente esquema para organizar tus ideas al planificar. Te voy a ayudar con tu tarea. Recuerda que solo te voy a dar ideas. Tú puedes cambiarlas o puedes mejorarlas. ¿Qué escribiré? Un texto de recomendaciones con acciones concretas que favorezcan un uso adecuado de las TIC. ¿Sobre qué tema escribiré? Sobre acciones que favorezcan un uso adecuado de las TIC. ¿Para qué escribiré? Para dar a conocer acciones concretas del uso adecuado de las TIC. ¿Y quiénes van a leer? ¿A quiénes le tiene que gustar mi texto? ¿A mis familiares? ¿A mi profesor o profesora? ¿A mis amigos? Ahora vamos a textualizar, es decir, vamos a comenzar a escribir. Para eso tendremos en cuenta la planificación que hemos hecho. Patty ha decidido considerar 3 puntos centrales: los beneficios de las TIC, los factores de riesgo y las recomendaciones para un uso adecuado. También tú puedes hacer como Patty. Recurre a las ideas y conclusiones que has ido construyendo en las 2 actividades anteriores. Ahí tienes ya los beneficios, los factores de riesgo y también las recomendaciones que escribiste. Por ejemplo, entre los beneficios que hemos encontrado están que las TIC generan motivación para aprender, nos permiten conocer diferentes culturas al comunicarnos con personas de otros lugares, que nos generan espacios de cooperación por medio de aplicativos como el WhatsApp, el Meet, etc., que ofrecen una variedad de herramientas para aprender, que impulsan el emprendimiento y nos mantienen informados, que promueven el pensamiento crítico porque nos ofrecen una diversidad de fuentes de información. También tenemos factores de riesgo, que las TIC generan altos niveles de adicción y distracción, que a veces exponen nuestra vida privada al compartir información personal, que generan pérdida de tiempo y desviación del propósito de aprendizaje,
que nos dan información sin distinguir las verdaderas de las falsas, que también generan aislamiento y riesgos como el ciberbullying, la trata de personas y el acoso sexual. También hemos identificado recomendaciones para el buen uso de las TIC. Por ejemplo, evitar el uso de los aparatos electrónicos durante las comidas. Lo ideal es que ese tiempo sea utilizado para pasar un momento de conversación y diálogo en familia. También debemos establecer un horario de uso al día de acuerdo a la edad de las personas que conforman la familia y a lo que requiera. También, antes de dar un celular a los niños o a cualquiera de los integrantes de la familia, es mejor establecer actividades físicas, recreativas, para pasar juntos momentos agradables. También integrar la tecnología a la dinámica familiar, especialmente para fines educativos, por ejemplo, para leer contenidos confiables, y así ampliamos nuestros conocimientos. También evitar el uso de dispositivos antes de dormir, porque la luz nos afecta a la visión y contribuye al insomnio. Luego el cuerpo no descansa bien y siempre estamos de mal humor. No usar los aparatos tecnológicos para mantener a los niños en silencio. Es mejor darles actividades recreativas y físicas. Abrir espacios de diálogo y cultivar la confianza. Motivar a hablar en persona, evitando hacerlo de manera virtual cuando no es necesario. Los padres deben dar el ejemplo a los hijos y respetar las reglas del hogar sobre el uso de las TIC. Y una vez que tengas claro de lo que quieres comunicar, ya puedes escribir el primer borrador de tu texto. Utiliza conectores para plasmar bien tus ideas. Recuerda también que hoy debes utilizar un lenguaje formal. Cuando ya tengas listo tu primer borrador, revísalo. Es momento de la revisión. Terminada tu primera versión, puedes compartirla con uno de tus familiares que te puede ayudar, que lo lea y tú escuchas sus sugerencias. Tienes que preguntarle si él puede encontrar algún error, alguna recomendación, tal vez un beneficio o un riesgo que te faltó, etc. Toma en cuenta sus ideas y vuelves a escribir tu texto. Escribir no es una tarea fácil, pero es alucinante. Una vez que detectes tus errores, vas a hacerlo mejor. Revisa tu ortografía. Asegúrate de emplear un lenguaje claro, sencillo, que sea comprendido por todos tus familiares, que sea un lenguaje formal, respetuoso. Revisa también si utilizaste bien los signos de puntuación. Un punto, una coma, hacen mucho en el texto. Revisa si le pusiste el título adecuado. Lee y relee tu texto para ver si tienes algo más que agregarle o tal vez que quitarle. Una vez que estás seguro de lo que vas a hacer, escribe nuevamente la versión final de tu texto. Puedes utilizar el formato que te damos a continuación. Recuerda que todo texto debe tener un título. Luego puedes responder a la pregunta ¿por qué debemos cuidar los recursos tecnológicos que nos ayudan a comunicarnos? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles son sus factores de riesgo? Y por último, terminas con las recomendaciones para su uso responsable y su mejor aprovechamiento. Por ejemplo, el título podría ser Recomendaciones para el buen uso de las TIC. ¿Por qué debemos cuidar los recursos tecnológicos que nos ayudan a comunicarnos? Las TIC tienen un rol muy importante, porque muchos aspectos de nuestra vida dependen de ella, como la educación y comunicación durante la pandemia. Por eso, antes de prohibir su uso, lo mejor es enseñar cómo aprovechar estos recursos. ¿Cuáles son sus beneficios? Yo podría decir que generan motivación para aprender por medio de una variedad de herramientas y que promueven el pensamiento crítico y nos impulsan hacia el emprendimiento. ¿Cuáles son sus factores de riesgo? Nos generan adicción, distracción, pérdida de tiempo, desviándonos de nuestro propósito de aprendizaje. Pueden ofrecernos información falsa. Pueden exponernos a peligros como el ciberbullying, acoso sexual, trata de personas, etc. Pueden generarnos aislamiento social.
también problemas de salud en diversos sistemas de nuestro cuerpo. Recomendaciones para su uso responsable y su mejor aprovechamiento. Primero, establecer horarios de uso de las TIC, de acuerdo a los requerimientos y la edad de cada integrante de la familia. Priorizar las actividades que permiten disfrutar momentos en familia. Utilizar las TIC con fines educativos. Evitar el uso de las TIC antes de dormir para evitar el insomnio, el bajo rendimiento y el mal comportamiento. Establecer momentos de diálogo en familia libre de celulares. Establecer normas familiares y cumplirlas todos los integrantes de la familia. Por último, vas a responder estas preguntas que te van a ayudar a revisar tu texto. ¿El título se relaciona con el propósito de tu escritura? ¿El lenguaje utilizado es claro, sencillo y natural? ¿Escribiste sobre la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Consideraste los beneficios y riesgos de la tecnología, de la información y la comunicación? ¿Escribiste recomendaciones que promueven el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación? Una vez respondidas estas preguntas, has terminado tu tarea del día de hoy.